Buenas noches. Nuestro tema monográfico es Tribunal Penales Japón en el Derecho Internacional. Nuestros integrantes son mi persona, Valdera María Jaira, César Pérez Gabriela, Contreras Fernández Pamela, Odar Picón Luz María y Ramírez Guevara Luis Royo. Siguiente diapositiva ya. Con respecto a la estructura de nuestro trabajo monográfico y sobre el esquema de exposición, en el capítulo 1, que es introducción, va a ser elaborado por mi persona, Valdera María Jaira, y en el capítulo 2 de los tribunales Japón en el Derecho Internacional por Ramírez Guevara Luis Roger, y en el capítulo 3, Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia por Contreras Fernández Pamela y Odar Picón Luz María. Y en el capítulo 4, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por Ciesa Vanessa Gabriela. Y conclusiones y recomendaciones por mi persona, Valdera María Jaira, y anexos por Ramírez Guevara Luis. Siguiente diapositiva. En el capítulo 1 tenemos la introducción. Bueno, a lo largo de los años, pues, el derecho internacional se ha evidenciado grandes cambios revelantes relacionados en la búsqueda y rendiciones por las cuentas por crímenes a nivel internacional considerados graves. Y de esta forma, pues, los tribunales penales Japón nacen con una manera de contestar de manera efectiva de los temas que se desarrollan en situaciones de incumplimiento copioso en los derechos humanos e internacional humanitario. Y como objetivo general, tenemos en el presente trabajo es analizar los tribunales penales Japón en el derecho internacional, y como objetivos específicos tenemos tres. El primero es comprender la creación y el funcionamiento de los tribunales penales Japón. En el segundo, examinar el detalle el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia en cuanto a sus antecedentes, características y jurisdicción. Y como tercero tenemos estudiar al Tribunal Penal Internacional de Ruanda, abordando su creación y funcionamiento y su impacto en el derecho internacional. Y como justificación e importancia tenemos de este tema que radica en entender los tribunales Japón en el derecho internacional. Bueno, estos tribunales fueron creados por una comunidad internacional que buscan desarrollar la justicia. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Roger Ramírez Guevara y yo continuaré con la exposición hablando sobre el capítulo 2, determinado los tribunales penales ad hoc en el derecho internacional. Bueno, para este tema tenemos entendido que los tribunales fueron establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, principalmente para juzgar los crímenes que fueron cometidos por conflictos específicos, ¿no?, cuyas competencias de repente se puede determinar que están restringidas dentro de un lugar y un tiempo en específico. Asimismo, también tenemos que el derecho internacional demanda a los estados una serie de cumplimiento de obligaciones y también genera una responsabilidad con respecto a los temas, ¿no? En estos casos, siempre que se verifique que exista un vínculo de causalidad. Así también tenemos por entendido que la irrupción del ser humano en la esfera internacional se tiene que entender que está representado por el respeto pleno de sus derechos humanos. Así, y no tanto se tiene que tener como un tema solamente poblacional, ¿no? Cuando hablamos también de los tribunales internacionales, podemos tener que se le atribuye a ellos unas obligaciones directas que principalmente se tiene que velar por el respeto de los derechos y velar sobre ellos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la creación de los tribunales, principalmente que tenemos que los únicos tribunales ad hoc que fueron constituidos en la historia de las Naciones Unidas, principalmente tenemos hasta la fecha el Tribunal de la ex Yugoslavia, que fue en el año 1993, y el Tribunal de Ruanda, que fue en el año 1994. Previamente existieron precedentes, ¿no?, los tribunales, por ejemplo, militares de Nuremberg o de Tokio, y los creados también bajo la base de vencedores de la Segunda Guerra Mundial para juzgar crímenes a los vencidos, ¿no? Por el contrario, la ex Yugoslavia y Ruanda fueron establecidos por el Consejo de Seguridad, interpretando la Comisión entre Países, las masacres y otras violaciones graves por el derecho internacional humanitario, ya que constituían una amenaza a la paz, la seguridad internacional, y la cual se veía en virtud de esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Cuando hablamos de los principios de los estatutos, tenemos que ver que en el ámbito del cual se embarcan estos tribunales es el del derecho internacional penal, que tiene como una finalidad el asignar y sancionar las responsabilidades del individuo en caso de que se haya cometido un crimen internacional. En tal sentido y por ese tipo de relación jurídica que regula, se hace necesaria la aplicación de ciertos principios que provienen del derecho penal internacional, ¿no? Como por ejemplo tenemos el non bis in idem, que quiere decir que este principio nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Así también tenemos el principio del nullum crimen sine lege, que es este principio quiere decir que significa que no hay crimen sin una ley que antes pueda haberlo, ¿no? Y garantiza también que bajo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15. También por último tenemos otro principio de los estatutos, el nulla poena sine lege, que es el principio, se encuentra garantizado por el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este principio ha sido recogido expresamente en su artículo 23 del Estatuto de Roma, y en el caso de los tribunales ad hoc se ha acudido al derecho interno de cada estatuto. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Pamela Contreras Fernández y voy a desarrollar lo que es el capítulo 3, que se denomina Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Bueno, en los antecedentes y conceptos es preciso mencionar que este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia fue establecido por las Naciones Unidas con el fin de poder sentenciar y juzgar a aquellos responsables de los crímenes de guerra durante los conflictos de los Balcanes en el año 1990. Sin embargo, durante el año 1993, año en el que fue creado la Corte, se ha transformado el panorama de los derechos internacionales humanitarios, con el fin de poder escuchar a las víctimas, todo lo que sufrieron y el dolor que pasaron. Bueno, todo ello denota que en la actualidad los acusados responsables de sus crímenes tienen que responder por sus acciones, ya que el tribunal aplicó el principio de la culpa tiene que ser individual. Esto con el fin de que las comunidades enteras no sean estigmatizadas, ¿no? Entonces el tribunal ha establecido bases de lo que en la actualidad es un principio que se reconoce de manera internacional, ya que promueve la solución de conflictos y hace que estas zonas afectadas por ellos vuelvan a la normalidad. Entonces, con esto queda demostrado por ese tribunal que la justicia internacional es eficaz y transparente. Entonces, bueno, referente ahora a la jurisdicción y tipología. A este tribunal se le brindó una jurisdicción internacional con el fin de poder procesar y perseguir a aquellas personas responsables de estos crímenes por los siguientes delitos. Tenemos graves violaciones de las convenciones de Ginebra de 1940, violaciones de las convenciones internacionales sobre la guerra y la costumbre internacional acuñada en el fin de la Segunda Guerra Mundial, genocidio. Aquí son las acciones que se cometen para la destrucción total o parcial de grupos nacionales, étnicos o religiosos. Luego tenemos crímenes contra la humanidad, es decir, contra las poblaciones civiles, como por ejemplo tenemos la tortura, el homicidio, encarcelamiento, deportaciones, persecución. Siguiente. También sumado a ello a estos delitos se le sumaron delitos sexuales, el delito de la tortura como una herramienta no legal para los crímenes de guerra y la no ocupación por órdenes de la Comisión Superior de Delitos. Bueno, referente a la creación del tribunal, tenemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta una serie de resoluciones, y esto que en el año 1992, gracias a la prensa norteamericana, se dio a conocer todas estas atrocidades que estaban pasando en el territorio de la Yugoslavia. Entonces adoptaron las siguientes resoluciones. Tenemos la resolución 764 del 13 de julio de 1992, la cual reafirma a todos los participantes de la guerra que tienen que exigir las obligaciones dando cumplimiento al derecho internacional humanitario. Luego tenemos la resolución 771 del 13 de agosto de 1992, que exige que termine con todas las graves violaciones del derecho internacional humanitario. Y con la resolución 780 se crea una comisión de expertos para examinar aquellas graves violaciones del derecho internacional humanitario. Y la resolución 808 del 22 de febrero de 1993 indica de que se establece la creación de este tribunal para perseguir a aquellos responsables de estas violaciones
de los Derechos Humanos y con la resolución 827 ya nace este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia para poder perseguir y enjuiciar a aquellos responsables de esos crímenes de guerra del derecho internacional humanitario en el territorio de la Yugoslavia. Mi nombre es María Garpicón y en esta oportunidad le voy a exponer las características del tribunal. El órgano judicial internacional. El tribunal fue creado por procedimientos del derecho internacional público, por órganos competentes de la comunidad internacional, organizada en las Naciones Unidas. El colegiado. En el artículo 12 del estatuto estipula de que el tribunal tiene que estar compuesto por 11 integrantes que provengan de todo el mundo. El ad hoc. El tribunal es temporal, no es un órgano jurisdiccionalmente permanente. La característica especializada. Su competencia se limita a la aplicación del derecho internacional humanitario, tal cual estipula en el estatuto, el primer artículo del estatuto. Para juzgar personas físicas. El establecimiento de la responsabilidad penal individual en el artículo 7 del estatuto es una de sus características más recientes. Responden personalmente los autores de las infracciones penales, así como quienes planeen, alienten o ordenen la comisión de un delito. La competencia del derecho aplicable. La cuestión de las competencias de la Corte está contenida en los artículos 1 y 9 del Estatuto de la Corte. Con estas bases, la competencia del tribunal son las siguientes. La competencia ratione los. La Corte tiene competencia para enjuiciar los delitos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, incluso de su territorio, espacio aéreo y aguas territoriales. La competencia ratione temporis. Esta es una pregunta más complicada de reconocer, ya que la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes de guerra sin ser cometidos en cualquier momento en el territorio de la ex Yugoslavia. La competencia ratione materia. La competencia en general de la Corte establece que se ocupará únicamente de las violaciones graves de los derechos internacionales humanitarios de acuerdo al estatuto en el artículo 1. Continuando con la exposición, quien les habla es la estudiante Vanessa Gabriela Cisa Pérez y voy a darles a conocer el cuarto capítulo titulado El Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Entonces, para contextualizar un poco, el Tribunal Internacional para Ruanda es uno de los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello por cuanto se busca juzgar a los responsables de los crímenes cometidos en Ruanda en el lapso que va desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, se entiende que este tribunal pues tiene una duración y su actuación está limitada a una zona específica. Respecto a lo que vendría a ser su creación, tenemos que se dio porque en 1994 pues el mundo fue testigo de la matanza durante 100 días en Ruanda, pues tras el magnicidio del presidente Javier Imana, la etnia Hutus asesinó a los Tutsis en todo el país, lo que trajo consigo pues más de 8,000 personas muertas y cientos de mujeres violentadas sexualmente. En cuanto a lo que vendría a ser el funcionamiento del Tribunal Internacional para Ruanda, tenemos que esto se haya estipulado en su estatuto, al igual que otras como sus características, las competencias, la composición, la formación.
Entonces, en cuanto a su constitución, tenemos que está constituido por 3 órganos en específicos: la Cámara de Apelaciones, la Oficina del Fiscal y Registro. Entonces, en cuanto a lo que vendría a ser su competencia, está eh, constituida bajo 3 criterios. El primero hace referencia a la ratio temporis, que significa o refiere, ¿no?, a una competencia de limitación temporal. Es decir, como lo expliqué a un inicio, el tribunal solo podrá juzgar hechos cometidos durante el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre del mismo año. La ratio loci establece una limitación de carácter geográfico. Eso quiere decir que únicamente el Tribunal Penal Internacional tendrá competencia dentro del territorio ruandés y en zonas vecinas a esta, y juzga a las personas que hayan cometido estos delitos en territorios vecinos. Entonces, esto quiere decir que en otros lugares ya no tendría competencia y no podría intervenir. Tenemos también el otro criterio, que es el ratio persone, que hace referencia pues a la competencia que establece quiénes podrán ser juzgados por los presuntos, o bueno, quiénes serían los presuntos responsables de las violaciones de los derechos internacionales humanitarios. Dentro de estos se consigna, ¿no?, que serían todas las personas naturales, no solamente que hayan ejecutado el acto del delito, sino que aquellas personas que también hayan planeado, investigado y ordenado. Entonces, no se va a eximir de responsabilidad penal a aquellas personas que tengan autoridad y que hayan ordenado estos actos. Entonces, ¿por cuánto serán juzgados tanto la persona que ordena y el subordinado? En el caso de la persona que ordena, siempre y cuando se encuentre probado, ¿no?, que éste conocía o teniendo una autoridad, pues debería, ¿no?, conocer que su subordinado estaba cometiendo estos actos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la contribución del Tribunal Internacional Penal de Ruanda, tenemos que, digamos que tuvo un gran aporte en lo que vendría a ser la justicia internacional, no la normativa de justicia internacional. Ello por cuanto pues se estableció derechos referentes a las mujeres, ¿no? Porque en ese entonces, en los conflictos que había, se cometían muchos abusos contra las mujeres y no había, digamos, marco normativo que defina ni siquiera estos actos o considere estos actos como crímenes de guerra, ¿no? Entonces, se incluyó en las primeras definiciones y formulaciones de violencia como un crimen de lesa humanidad que merece por cuanto un enjuiciamiento, y la jurisprudencia pues reconoció este tipo de violencia como crimen de guerra. Digamos que dentro de los aportes más importantes tenemos que logró la firma y con ello, ¿no?, también la ratificación de 114 estatutos en Roma. También tenemos que, además del Estatuto de Roma, han sido pues 5 las resoluciones emitidas en relación a la violencia sexual como una forma de guerra, con un evidente impacto en la vida de las mujeres, por cuanto se busca con ello asegurar o establecer medidas que busquen el enjuiciamiento de todas aquellas personas que hayan cometido estos actos. Tenemos la resolución número 1325, en la cual pues se establece, ¿no?, que
o se promueve la participación de las mujeres en todas aquellas actividades que busquen la paz o promover de alguna manera las buenas condiciones para las mujeres en tiempos de post-conflictos. También tenemos la resolución número 1820, en la cual pues se adoptó la definición de la violación sexual como una táctica de guerra militar a fin de poder dominar o aterrorizar y reubicar forzosamente a los miembros civiles de una comunidad o grupo étnico. También pues se prohibió a las tropas todas las formas de violencia sexual contra los civiles y pues se refuta los mitos existentes de ese entonces que alienten o alimenten esa violencia sexual, ¿no? Por último tenemos la resolución de 1960, la cual pues básicamente lo que busca es que la Secretaría General incluya dentro de los informes anuales que emite información detallada acerca de los conflictos armados sobre los cuales pues hayan sospechas fundadas de que se hayan cometido dentro de estas violaciones y otras formas de violencia sexual. Además, también tenemos otros aportes que, según las Naciones Unidas, establece que el Tribunal, Internacional Penal de Ruanda, dentro de lo que vendrían a ser sus contribuciones, tenemos que contribuyó al establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona en el 2002, en lo cual pues se dieron 6 condenas en específicos por evidentemente actos de violencia sexual y pues se sentenciaron a varias personas por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta zona, ¿no? En Sierra Leona, durante pues la guerra civil que sufrieron, ¿no? También logró el juicio contra Jean-Pierre Bemba, donde este fue vicepresidente de la República Democrática del Congo en el norte internacional y se le imputó cargos de violencia sexual. También tenemos el establecimiento del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres Birmanas en el 2010, en el que pues se declaró al gobierno de Myanmar y a su ejército como responsable de los crímenes y operaciones militares dirigidos contra los civiles y dentro de las cuales se incluye o se imputa la violación masiva de mujeres, ¿no? Estos actos fueron cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. También tenemos que el establecimiento del Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres en el 2010, en la cual se declaró al Estado de Guatemala como responsable tanto de los efectos persistentes relacionados con la violencia sexual en la vida tanto de las mujeres como en la familia y en la comunidad en general. Gracias. Ya, como conclusiones, tenemos el surgimiento de los tribunales penales ad hoc junto con la Fundación Tribunal Penal Internacional han establecido principios y características fundamentales como el principio no bis idem nullum, crimen sine lege y nulla poene sine lege, que buscan asignar y sancionar la responsabilidad de los individuos que hayan cometido crímenes internacionales. Y por el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia ha transformado el panorama del derecho internacional humanitario al permitir que las víctimas sean escuchadas y sea
sentado en las bases de llevar a los líderes sospechosos de crímenes de guerra ante la justicia. Siguiente diapositiva. Y por el Tribunal Internacional de Ruanda se estableció en 1994 y su competencia abarca los crímenes cometidos en los 365 días de dicho año. El tribunal consta de 3 órganos, como la Cámara de Apelaciones y la Oficina del Fiscal y el Registro. Y por último tenemos que los tribunales penales de Japón en el derecho internacional han desempeñado un papel en la rendición de cuentas por crímenes internacionales, colaborando el crecimiento del derecho internacional penal. Siguiente diapositiva. Recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones es explorar la evolución y vigencia de los tribunales penales de Japón. Se recomienda examinar cómo han evolucionado los tribunales penales de Japón en el derecho internacional con el paso del tiempo y si continúan siendo una respuesta efectiva para las faltas graves de los derechos humanos. Y también analizar el legado de los tribunales penales de Japón. Se sugiere investigar qué tanto han impactado a lo largo de los tribunales penales de Japón en el crecimiento del derecho internacional y en las decisiones judiciales de los tribunales internacionales posteriores. Y también evaluar la efectividad y eficiencia de los tribunales penales de Japón. Es relevante indagar de manera crítica la eficacia de los tribunales penales de Japón y en la rendición de cuentas, búsqueda de la justicia y la satisfacción de las víctimas. Siguiente diapositiva. Considerar alternativas y perspectivas futuras. Bueno, esto se recomienda explorar las posibles alternativas de los tribunales penales Japón en la justicia internacional y discutir las perspectivas futuras de estos tribunales. Y también promover la cooperación internacional y el apoyo continuo. Dado que los tribunales penales Japón dependen en su mayoría de la participación internacional y el apoyo de los estados. Gracias. Profesor, como le podemos dar acá a conocer, los anexos que hemos utilizado son las principales páginas que hemos recolectado información y también hemos podido sacar videos de YouTube donde nos hemos apoyado para elaborar nuestra monografía y nuestro trabajo de investigación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en cada uno de estas imágenes, también como en la foto del libro que hemos utilizado, nos ha apoyado para poder sacar una información precisa al momento de elaborar nuestra investigación.